Buenas noches, mi nombre es Dayana Michelle Guerra Bolaño. Soy estudiante del programa académico de la Universidad de Magdalena Administración Pública y en esta noche vengo a exponer sobre los temas aprendidos en el curso de Finanzas Públicas. El primer tema son los fines esenciales del Estado. En este encontramos que las finanzas públicas es una disciplina que se enfoca en la obtención de ingresos, la realización de gastos y la gestión de la deuda pública de un Estado. El Estado es una organización política, es una forma de organización política que consta de un poder administrativo, debe tener un territorio, una soberanía y una población. Esos son los elementos que constituyen un Estado. En la Constitución Política de Colombia, en el artículo 2, encontramos lo que son los fines esenciales del Estado. En estos fines nos centramos en el fin de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, que va enlazado con las finanzas públicas en el sentido de la vida económica. La estructura del Estado colombiano está constituido por las ramas del poder público, los órganos autónomos e independientes, la organización electoral, los organismos de control y por último, este que nació a partir del proceso de paz, que es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. La finanzas públicas se relaciona con muchas áreas como son la historia, la administración, la política, la economía, las ciencias jurídicas, la estadística, la planeación, organización, dirección, coordinación, evaluación y control. Hablaremos también de la hacienda pública, que tiene como principal función definir y ejecutar la política económica y fiscal del Estado, impulsar el crecimiento económico de la nación y controlar los gastos de funcionamiento del Estado. El Banco de la República es un órgano del Estado de naturaleza única que tiene autonomía administrativa, patrimonial, técnica y ejerce las funciones de banca central. También encontramos la política económica, que se define como el conjunto de acciones y decisiones que toma el gobierno para regular la economía de un país. Y su objetivo principal es lograr la estabilidad y crecimiento económico. Hablaremos también de la deuda pública, que se refiere a los montos adeudados por los diferentes niveles de gobierno y que se utilizan para financiar los déficits públicos resultantes de programar un mayor nivel de gasto público que los ingresos presupuestados. La deuda pública puede ser interna o externa. El siguiente tema que trataremos es sobre los ingresos corrientes de la nación, que son los ingresos de carácter permanente que se generan de la actividad normal de la entidad y se clasifican en tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios provienen del recaudo de impuestos, mientras que los ingresos no tributarios provienen de ventas de bienes, prestación de servicios, multas, entre otros. También la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la nación. Los municipios participan en los ingresos corrientes de la nación para el desarrollo de actividades asignadas por sectores de acuerdo con las distribuciones asignadas por la ley. Principalmente es para financiar la educación, la salud, agua potable y saneamiento básico. También hablaremos del Sistema General de Participación, que son los recursos que la nación transfiere a las entidades territoriales
por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución, con el objetivo de satisfacer necesidades básicas en educación, salud y agua potable y saneamiento básico, principalmente. Bueno, error de las entidades. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público calcula y comunica al DNP los montos globales del Sistema General de Participación a distribuir. El Ministerio de Educación, Protección Social, el DAN, el IGAD, entre otros, certifican al DNP los valores de distribución, las variables de distribución. El Departamento Nacional de Planeación realiza las distribuciones del TGP, somete la distribución a la aprobación del COMPES y comunica a las entidades territoriales y las regulaciones y los resguardos indígenas su participación en el CGP. Otra entidad es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, que aprueba la distribución del Sistema General de Participaciones. El Ministerio de Educación, Protección Social y Hacienda, ellos ya por último se encargan de girar los recursos del Sistema General de Participaciones a las entidades territoriales. Y ya como último de este segundo tema está el Sistema General de Regalías, que es un mecanismo que busca garantizar la distribución equitativa y el uso eficiente de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables del país. Para concluir, finalizamos con el tema número 3, que es el seguimiento y evaluación de las finanzas públicas. Este se define como un proceso que mide resultados y efectos de las acciones del gobierno y que analiza las variaciones financieras. Y su objetivo es conocer los avances de lo planificado, determinar las causas de las variaciones financieras, proponer medidas correctivas, generar evidencias para la revisión de cuentas, fortalecer los instrumentos y la intervención. La gestión financiera territorial es el manejo de los ingresos y gastos de las entidades territoriales. Y su objetivo es que estas entidades puedan cumplir con sus funciones y prestar su servicio. El financiamiento del desarrollo territorial. En Colombia se puede realizar este financiamiento a través de recursos públicos, cooperación internacional y entidades territoriales. En los recursos públicos encontramos el Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participaciones, el Sistema General de Regalías y los impuestos. En cooperación internacional, aportes de entidades extranjeras. Entidades territoriales con recursos propios de las entidades territoriales, ingresos corrientes de libre destinación. La planificación financiera para las entidades territoriales es un instrumento que permite gestionar los ingresos y los gastos de las entidades para que puedan cumplir con sus funciones y cuenta con los componentes de un plan financiero, plan de acción y plan financiero territorial de salud. Organización financiera. Esta se basa en los ingresos y gastos que manejan para prestar servicios públicos a la población las entidades, los entes territoriales. Bueno, hablaremos también de la recaudación de impuestos, que fue un tema que aprendimos, que es el proceso de cobrar las deudas tributarias de los contribuyentes, que cuando hablamos de recaudación de impuestos es eso. Y los impuestos son pagos obligatorios que las personas y las empresas hacen al Estado y este los utiliza para financiar gastos y proveer bienes y servicios públicos. La evasión de impuestos. Esto quiere decir que ocultamos parte de nuestro patrimonio, dinero, propiedades, negocios para
que Hacienda no se entere y por lo tanto no cobre estos impuestos. Esto está ilegal y esto puede llevar sanciones. Bueno, será todo, profesor. Muchas gracias. Espero que haya entendido mi explicación. Estoy atenta a cualquier corrección y es un placer. Que esté muy bien. Bye.